Guión. El precio del silencio. El protocolo de la riqueza. El lado oscuro que nadie te cuenta. Dicen que el dinero no compra la felicidad, pero sí compra el silencio. Y el silencio es la cosa más cara del mundo. Mi nombre es Martin. Y si pudieras verme ahora, verías a un hombre sentado en una silla que cuesta más que la casa donde pasé toda mi infancia. Desde la ventana blindada de mi penthouse, observo las luces de la Ciudad de México parpadeando abajo. Una galaxia de concreto y ambición. Tengo 32 años, una cuenta bancaria con 8 dígitos y, en mi mesa, un vaso de whisky añejo y un arma cargada. No te preocupes, esta no es una historia sobre suicidio. Es una historia sobre asesinato. No del tipo que mancha la alfombra de sangre, sino del tipo que mata tu alma, poco a poco, hasta que solo queda el saldo bancario. Hoy, te contaré lo que sucede entre bastidores, en las salas de reuniones donde el aire es gélido y las decisiones destruyen vidas. Te revelaré los secretos que hombres como mi mentor, don Esteban, usan para controlar el mundo. Secretos que juraron llevarse a la tumba. Pero antes de contarte cómo llegué a la cima, necesito llevarte de vuelta a donde todo comenzó. Al barro. 20 años atrás, yo no era el señor Martin. Era solo un chico flaco corriendo por las calles polvorientas de un barrio olvidado en la periferia. Mi madre lavaba ropa para mantener la casa, y yo veía, día tras día, cómo su vida se escurría por el desagüe junto con el agua sucia y el jabón. Crecí escuchando la mentira universal. Trabaja duro, sé honesto, y serás recompensado. Pero yo miraba a mi madre, la mujer más trabajadora y honesta que he conocido, y la veía morir pobre, sin dinero, ni siquiera para tratar la diabetes que la consumía. La rabia fue mi primer combustible. El día de su entierro, juré que nunca más sería impotente. Conseguí un empleo como camarero en un club privado exclusivo en Polanco. Yo era invisible para esas personas. Una bandeja flotante, sirviendo champán a políticos y magnates. Fue allí donde conocí a don Esteban. Él era el tipo de hombre que no entraba en una sala. Él la poseía. Una noche, mientras limpiaba una mesa, me vio observando un gráfico de la bolsa de valores en el periódico olvidado por un cliente. Se rió. Una risa seca, sin alegría. Me dijo: «Chico, estás intentando entender el juego leyendo el marcador. El juego no ocurre ahí». Esa noche, me dio la primera y más brutal lección sobre la riqueza, el secreto que separa a los obreros de los emperadores. Él dijo: «Martin, los pobres venden tiempo. Los ricos venden resultados». Me explicó que, mientras yo pensara en cuánto ganaba por hora, sería eternamente un esclavo del reloj. El día tiene solo 24 horas para todos. Si vendes tu tiempo, tu riqueza tiene un tope. Para ser rico, necesitas crear sistemas, usar el apalancamiento, hacer que el esfuerzo de otros llene tu bolsillo. Me ofreció un empleo. No para servir mesas, sino para aprender a mover el mundo. Acepté. En ese momento, no lo sabía, pero estaba vendiendo mi alma por un traje italiano. Los años siguientes fueron un borrón de lujo y aprendizaje cruel. Don Esteban me enseñó el segundo gran secreto, OPM, Other People's Money, el dinero de los demás. Aprendí que el verdadero rico nunca arriesga su propio patrimonio. Nosotros usábamos el dinero del banco para comprar edificios, usábamos el dinero de los inversionistas para renovarlos, y después, los alquilábamos a las mismas personas, que el banco rechazaba, cobrando el triple. Me convertí en un maestro en el arte de la especulación. Veía a familias siendo desalojadas porque no podían pagar el aumento del alquiler que yo mismo había autorizado, y no sentía nada. O al menos, fingía no sentir. El dinero entraba como una avalancha. Compré mi primer Porsche, me mudé a un condominio de alta seguridad, y empecé a creer que yo era especial, que lo merecía. Pero el universo tiene una forma curiosa de recordarte quién eres. Fue una tarde de martes, en un restaurante sofisticado, que el pasado llamó a mi puerta. Vi a Charlotte. Ella había sido mi vecina, mi mejor amiga en la infancia, la única que sabía que le tenía miedo a los truenos. Ahora, estaba allí, vestida con sencillez, sosteniendo una carpeta llena de documentos jurídicos. Se había convertido en abogada de una ONG que luchaba contra desalojos ilegales, contra gente como yo. Nuestras miradas se cruzaron.
Yo esperaba ver admiración en sus ojos. Después de todo, había triunfado en la vida. Pero lo que vi fue lástima. Charlotte se acercó a mi mesa y dijo, con voz firme: Martin, oí decir que eres el nuevo prodigio del mercado inmobiliario. Felicidades. Solo que es una pena que tu éxito tenga el costo del techo de tanta gente. Intenté argumentar, hablar sobre progreso, sobre economía, sobre todas las excusas que don Esteban me había enseñado. Ella solo negó con la cabeza y dejó una tarjeta en la mesa. Si un día te cansas de alimentar al monstruo, llámame. Pero no tardes, Martin. El dinero compra muchas cosas, pero no compra una conciencia limpia. Aquello me conmovió. Pero cuando le conté a don Esteban sobre el encuentro, él me dio la tercera lección, la más fría de todas: el aislamiento estratégico. Él dijo: Martin, las águilas vuelan solas. Si quieres seguir subiendo, necesitas cortar las anclas. Y la moralidad de los pobres es el ancla más pesada que existe. Me mandó olvidar a Charlotte. Y, por un tiempo, lo intenté. El apogeo de mi carrera debería haber sido el proyecto Renacer. Don Esteban puso el proyecto en mi mesa como si fuera un regalo. Era la construcción de un complejo de lujo en un área que, curiosamente, quedaba exactamente sobre el barrio donde Charlotte y yo crecimos. La idea era comprar todo barato, demoler las casas viejas y erigir torres de cristal. Pero había un problema. El suelo era inestable. Antiguos informes geológicos mostraban que construir allí era peligroso. Cuando cuestioné a don Esteban, él sonrió y dijo: Tenemos nuevos informes, Martin. Informes que dicen lo que necesitamos que digan. Me nombró CEO de la empresa subsidiaria responsable de la obra. Dijo que era mi oportunidad de tener mi nombre en la historia, de convertirme en socio mayoritario. Firmé los papeles. Me sentí el rey del mundo. Pero la duda sembrada por Charlotte empezó a crecer. Una noche de insomnio, decidí hacer algo que don Esteban nunca imaginó. Leí la letra pequeña. Y no solo eso, irrumpí en los servidores cifrados de la empresa usando las contraseñas que él, en su arrogancia, anotaba en un cuaderno de cuero. Lo que descubrí hizo que mi sangre se helara. El proyecto no era solo peligroso, era un fraude financiero colosal. Don Esteban estaba desviando millones de inversionistas extranjeros. La construcción nunca sería terminada. La idea era declarar la bancarrota tan pronto como entrara el dinero. Y adivina quién era el único responsable legal, el único nombre en todos los documentos, el único que iría a la cárcel mientras Esteban huía a las Islas Caimán. Yo. Ese es el cuarto secreto sucio que no te cuentan. En la mesa de póker de los millonarios siempre hay un pato. Si no sabes quién es el pato en 30 minutos, el pato eres tú. Yo no era el heredero del imperio. Yo era el sacrificio, el chivo expiatorio. El pánico intentó dominarme. Tenía 48 horas antes del lanzamiento oficial, el momento en que la fraude se volvería irreversible. Podía huir, tomar mi dinero y desaparecer del mapa. Pero recordé a mi madre, recordé a las familias en aquel barrio, y recordé la mirada de Charlotte. Tomé mi coche y fui hasta la modesta oficina de su ONG. Eran las 3 de la mañana. Charlotte abrió la puerta, asustada, viendo al gran Martin desmoronarse frente a ella. Van a destruir todo, Charlotte. Y van a usarme a mí para hacerlo, confesé. Aquella noche, no hubo un te lo advertí. Solo hubo trabajo. Charlotte analizó los documentos con la mente brillante que siempre tuvo. Esto es prueba de fraude, estafa y delito ambiental, dijo. Pero Esteban tiene jueces en su bolsillo. Necesitamos algo más. Necesitamos exponerlo públicamente, donde no pueda esconderse. Trazamos un plan. Era arriesgado. Necesitaba volver a la cueva de los leones, sonreír, estrechar manos y fingir que aún era el títere leal, mientras Charlotte organizaba las pruebas para ser transmitidas en vivo. Usé el quinto secreto contra mi propio mentor. La información es la moneda más valiosa. Yo sabía dónde. Guardaba las grabaciones originales de las reuniones, aquellas que mantenía como seguro contra sus propios socios. La noche de gala llegó. El salón estaba repleto de la élite del país. Arañas de cristal,
vestidos de alta costura, el olor a perfume caro mezclado con la podredumbre de la corrupción. Don Esteban subió al escenario, carismático como siempre, hablando sobre futuro y legado. Me llamó al escenario para firmar el contrato final ante las cámaras. Caminé hasta allí. Mis piernas temblaban, pero mi rostro estaba impasible. Tomé el micrófono. Esteban me sonrió, aquella sonrisa paternal que ahora sabía que era el rostro de un depredador. Antes de firmar, dije, mi voz resonando en los altavoces, me gustaría mostrar un video institucional sobre los fundamentos de este proyecto. Esteban frunció el ceño, confundido. Hice una señal a la cabina de sonido, donde Charlotte había logrado infiltrarse. En la pantalla gigante detrás de nosotros, no apareció la maqueta del edificio. Apareció la grabación de la cámara de seguridad de la oficina de Esteban, fechada 2 semanas atrás. Su voz llenó el salón, alta y clara. Martin es perfecto para esto. Es ambicioso y ciego. Cuando el edificio empiece a agrietarse, o el dinero desaparezca, la policía irá tras él. Y nosotros ya estaremos lejos, bebiendo margaritas en Europa. El silencio que cayó sobre la fiesta fue ensordecedor. La sonrisa de Esteban desapareció. Intentó arrancarme el micrófono de la mano, pero me eché hacia atrás. Se acabó, Esteban, susurré. Las sirenas empezaron a sonar a lo lejos. Charlotte había activado a la Policía Federal y a la prensa simultáneamente. No había soborno que pudiera borrar lo que estaba siendo transmitido en vivo a todo el país. Vi al hombre que parecía intocable ser esposado, gritando amenazas, mientras sus amigos le daban la espalda, fingiendo que no lo conocían. Aquel mundo de cristal se rompió. No salí ileso. Por haber firmado los documentos iniciales, tuve que enfrentar procesos judiciales. Perdí todo. El gobierno confiscó el penthouse, el Porsche, las cuentas. Me quedé solo con la ropa puesta. Para el mundo, yo era un exmillonario en bancarrota. Pero, al salir del tribunal aquella tarde gris, encontré a Charlotte esperándome. No tenía chofer, ni seguridad privada. Regresamos al barrio en autobús, y fue el viaje más liberador de mi vida. Hoy, 5 años después, no tengo una mansión. Tengo una pequeña consultoría financiera ética que ayudo a gestionar con Charlotte. Enseñamos a personas comunes a protegerse de tiburones como Esteban. Enseñamos educación financiera real, no la manipulación que aprendí en la cima. Descubrí el último y mayor secreto, aquel que ningún millonario quiere que sepas porque rompería su control sobre ti. El dinero es un excelente sirviente, pero un pésimo amo. La verdadera riqueza no es la capacidad de comprar todo, sino la libertad de no necesitar venderte por nada. Intentaron enterrarme, pero olvidaron que yo era semilla. Si quieres saber cómo proteger tu patrimonio, cómo crecer sin pisotear a nadie y cómo identificar las trampas del sistema antes de caer en ellas, estás en el lugar correcto. Esta fue mi historia, pero la lección ahora es tuya. Estate atento. El mundo está lleno de Estebans, pero ahora sabes cómo vencerlos.